gustan los discursos victimistas o cuando la gente dice que falta dinero o que siempre hay una manera para hacer las cosas. O sea, no puede ser la excusa el dinero. Yo creo que se pueden hacerlo. De hecho, una de las motivaciones, la motivación principal quizá que tuvimos Jaume y yo para hacer REC fue intentar convertir la falta de medios en una virtud, ¿no? O sea, en el momento en que estábamos, esto fue en agosto de 2000 no sé cuánto, que estábamos cada uno preparando una película distinta por nuestro lado, y un día nos sentamos como para quejarnos de lo difícil que era, ¿no? De cada actor no ha conseguido, no sé qué, faltaría tal. Y dijimos, hostia, pero ¿por qué no dejamos ya de quejarnos y hacemos algo? ¿No? O sea, ¿por qué no cogemos una cámara de vídeo y hacemos una película? Y nos callamos ya la boca. Y es lo que hicimos, ¿no? O sea, yo es que, o sea, me lo he impuesto, a partir de cumplir los 38 años, me he impuesto nunca volver a quejarme. No, porque aplauso por Dios, es muy bonito. Me molesta el victimismo y la gente que se queja de la falta de medios. No me da ni pena. O sea, no hay que quejarse, menos hablar y más hacer. De todas maneras, muchas películas, ahora mismo me acuerdo de Terminator. La primera película se hace con poco dinero y se juega con lo que dice, se juega con otra serie de elementos, le sacan partido de una serie de cosas. El guión es muy bueno, saber encauzarla, se convierte en un exitazo y una franquicia impresionante. Y luego ya tienen dinero para hacer una segunda un poco mejor, ya tienen dinero para hacer una tercera un poco mejor, ¿no? Eso suele pasar. La primera, Alien, por ejemplo, que tiene que pasar lo mismo. Entonces, con pocos medios hacen una gran película y luego hacen otras ya con más pasta. Es que una buena idea no cuesta dinero. Para lo demás, más cercano, ¿no? Pero lo que es tener una buena idea, intentar saber que quieres contar algo que para ti es importante y puede ser importante para los demás, eso... Yo creo que Jaume Balagueró, la verdad es que dio en el clavo con mientras bueno, la última película, en una localización muy concreta, con personajes también con los que nos identificamos fácilmente y a partir de ahí desarrolló una historia fascinante, ¿no? Minimalista, pero fascinante. Claro. O sea, yo creo que hay que... Esto se lo di una vez a Robert Rodríguez y tiene toda la razón. Tienes que hacer las cosas con lo que tienes a mano. O sea, te pones a llorar por las cosas que no vas a conseguir tener. Yo creo que es un camino totalmente equivocado, es el lado oscuro de la fuerza. O sea, tienes que ser un poco Jedi, ¿no? Tienes que ser un poco con lo que tienes, buscarte la vida para contar, porque lo que de verdad va a importar, mucho más que explosiones, más que efectos, más que cosas, es las emociones que sientan los personajes. Y eso es gratis. Me quedo contigo, Paco, una pregunta. REC es la primera de REC es de ¿qué año más o menos? 2006, 2007, donde el boom del género dentro del cine todavía no se había dado, porque ahora sí que es cierto que en el cine vemos muchas películas de terror, de miedo, de género, pero en ese momento en donde no existía el género tan potenciado en España, ¿cómo surge REC y por qué tú crees que se convierte en un fenómeno de masas? Hombre, si yo supiera lo que se convierte en un fenómeno, te aseguro que de aquí hasta que me muriese seguiría. Eso nunca sabes, ¿no? O sea, nadie intenta hacer una película para que sea un fracaso, ¿no? Tú siempre intentas que guste. Tú tienes una teoría. No, en realidad un comentario. Bueno, hazlo. Bueno, me acuerdo yo cuando fui a ver la de REC, el estreno, al cine, y tenía un amigo mío al lado que era tan tenso la situación de, claro, te metías mucho en el papel, bueno, en el papel, en lo que es la película, y aquel dejó de comer los nachos, me dice, estoy tan acojonado que no tengo ganas de comer más nachos. Mamá, que sabemos que tú eras ese. ¿Tú qué quieres? ¿Que saque lo de Chesto otra vez o algo? Es muy guay. Te cortaron los nachos. Claro, a ver, hay escenas muy impactantes, por ejemplo, cuando está la chica, la china japonesa, que sale de repente ahí delante de la cámara, te lo digo, los cojones aquí. Se rompió la nariz, la pobre ¿Ah, sí? japonesa, sí. ¿A qué mi voto?
fuimos a las urgencias y se rompió la nariz. Hay otra cosa que me gustó mucho, que luego enseguida reconocía al hombre este, a César, que es chico argentino. Sí. Salen también mientras duermen. Y en los sin nombres, Carlos Lasarte, actor mítico, argentino, tipo de Barcelona, un monstruo. Además, como sabéis que habéis hecho una frase mítica ya, que es la de Pablo, dábalo todo, por tu puta madre. Eso es mítico ya. La verdad es que sí, una frase que se enganchó bastante, la verdad. Anel, una pregunta. Tu obra y las redes sociales siempre han estado vinculadas, ¿no? Háblanos sobre el fenómeno de las redes sociales. El blog que creaste es muy complicado. Vamos a ver, yo cuando escribí mi primera novela, es que para mí cuando empecé a escribirla ni siquiera era una novela, era algo que yo escribía, yo trabajaba como abogado y era algo que escribía en mis ratos, sí, en serio, era algo que escribía en mis ratos libres, cuando entre querella y querella, recurso y recurso, demanda y demanda, pues necesitaba escribir algo que no fuese eso, que la literatura jurídica os puedo garantizar que es la cosa más árida y más densa que existe sobre la faz de la tierra, ¿no? Yo, de hecho, una vez en un juicio tuve que decir la grandiosa frase de señoría, tengo que excitar el celo del miembro del Ministerio Fiscal. Con eso no quería decir que quería poner cachondo al fiscal, sino que le estaba diciendo al fiscal que se pusiera las pilas. Para que os hagáis una idea de cómo es la literatura jurídica y la poca cancha que te da a la hora de poder contar historias, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a escribirlo y ya que empecé a escribirlo dije, pues mira, lo cuelgo en un blog y si alguien lo lee con un poco de suerte, pues mira, tú qué bien, o a lo mejor me dice, mira, chaval, vuélvete a lo tuyo y deja esto, que esto para ti no vale. La cosa funcionó muy bien, se transformó en un fenómeno viral, de ahí salté a mi primera editorial, a Dolmen, de Dolmen a Random House, a una multinacional y de ahí el resto ya vino todo detrás seguido. ¿Qué significa esto? Significa que hoy en día ha cambiado por completo, y ahora sí que ya esto es más de escritores, pero bueno, también vale para los directores. Ha cambiado por completo la relación que existía entre los espectadores o los lectores y los creadores de historias. Porque es que antes era una relación en vertical. ¿Qué quiero decir que era en vertical? Quiero decir que el escritor era un tipo que estaba en su casa, en su torre de marfil, acababa su manuscrito con su bufanda en el cuello y su pipa, ¿no? Y se lo mandaba a su agente y la única relación que tenía con sus lectores pues era la correspondencia epistolar. De vez en cuando le llegaba una carta del típico lunático de turno que le decía, sé que estás hablando de mí en tu libro, lo he leído en diagonal, este tipo de historias. Y poco más. Pero sin embargo, es que ahora la cosa ha cambiado por completo. Ahora la relación ya no es en vertical, sino que es en horizontal gracias a las redes sociales. ¿Sabes? Desde el momento en el que sale, tú tienes relación directa a través de Twitter, Facebook, con la gente que está viendo o que está leyendo lo que tú has hecho. Y tú tienes una respuesta inmediata. Y es que aparte es que es una comunicación en todo el sentido. No es que solo te oigas los oigas tú a ellos, es que tú puedes hacer que te oigan ellos. Y puedes mantener diálogos. Y yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el primer libro, cuando estaba escribiendo en tiempo real, a mí me servía como una especie de prueba de ensayo y error para saber qué era lo que iba bien y qué era lo que iba mal y me evitaba pegar bandazos innecesarios. Es fundamental, ha cambiado por completo. Hoy en día prácticamente todos los escritores, y me atrevo a decir que directores de cine y actores, tienen una relación directa a través de las redes sociales con su público, porque al fin y al cabo esto es una cadena que tiene dos eslabones imprescindibles. Uno, en una esquina es el que crea y otro, en otra esquina, es el que lo consume como producto de consumo, ¿me entendéis? Y entonces es imprescindible, esos dos eslabones son los imprescindibles, todos los del medio al final acaban siendo más o menos prescindibles, pero es necesario mantener contacto directo, porque tú así sabes qué realmente qué es lo que os gusta a vosotros y qué es lo que nos gusta, y así es como se pueden hacer las cosas. Bien, ¿cómo se pueden hacer las cosas? Bien. Bien, ahora vamos a ver hay una diferencia entre la obra de Juanmi Aguilera y de José Rubio, y es que por un lado Juanmi sitúa el zombie en el Ejido, es decir, en España. ¿Por qué elegir España como escenario para tu novela y no ir de fuera de España? Es algo que hemos hablado muchas veces. Sí. Bueno, yo un poco lo respeto a todas las opciones y cada uno que escriba como quiera. En mi caso necesito sentir que conozco el tema del que estoy hablando. Y eso es a veces difícil cuando escribo ciencia ficción y sitúa la acción dentro de 25 millones de años o esto. Pero cuando hablas de cosas actuales, teniendo en cuenta que estamos viviendo en un entorno que conocemos, yo sé que yo preferiría leer la novela de alguien
que sitúa su acción en España, en su ciudad, que no alguien que sitúa su acción en una ciudad de un país que no conoce o en un lugar alejado. No porque creo que lo está mal, sino creo que de alguna forma le va a aportar un punto de vista, un entorno más original que otro. Siempre he estado en contra de la moda, pues cuando empecé a escribir, de situar todo en el escenario anglosajón. Cuando empecé yo a escribir, lo típico era que los escritores de ficción usar un seudónimo anglosajón, y además sus protagonistas siempre se llamaban Charlie, John, en fin, y la acción sucedía o en Estados Unidos o todo esto. Un poco mi generación no luchó, sino se planteó otra forma de ciencia ficción. Y para mí eso siempre ha sido una cosa en la que he creído, porque creo que ya tenemos los libros que escriben los anglosajones, los americanos situados en su escenario, que son muy interesantes y me gusta leerlos, pero creo que si podemos aportar algo es desde nuestra perspectiva. José, ¿por qué Nueva Orleans? Bueno, en nuestro caso es obvio, es decir, nosotros nos especializamos, por decirlo así, en novela histórica. Entonces, no tenemos ese planteamiento. Nuestro planteamiento es que si te novelas de Egipto, tiene que ser en Egipto. Y claro, la patria del vudú y es Haití, es Nueva Orleans, sobre todo a nivel mundial, como más famoso, ¿no? Además, en este caso en concreto, nosotros hacemos una mezcla de género, ¿no? Porque es un detective, es como una novela negra, es un borracho, mal hablado, en ese tipo de ciudad, ¿no? Oscura, de jazz, por la noche y tal. Y en realidad los zombies no aparecen demasiado. Aparecen de una manera, desde nuestro punto de vista, incluso por encima del vudú, con cierto toque especial mágico, ¿no? Pero el eje de la novela es la ciudad, la oscuridad de la ciudad, ese ambiente, y tenía que ser así. Igual que cuando hemos escrito sobre Egipto, o por ejemplo una novela que es El Durmiente, que es en los Pirineos, pues tenía que ser en los Pirineos y tenía que ser en España. Y nos adaptamos a eso. O sea, la historia nos dice dónde tiene que ser el lugar, pues en Nueva Orleans. Puedo contar una pequeña anécdota sobre esto. Escribí una novela que se llama Rila, que sucede en México antes de la llegada de los españoles, y en una ciudad que se llama Tulum, que está en Yucatán. Ya tenía escrita esa parte y me documenté muchísimo con mapas, vamos, me conocí la ciudad de Tulum, podía pasear por ella y sé dónde estaba cada templo y todo esto. Viajé a Yucatán, visité la ciudad y cuando volví reescribí todo lo que había escrito. Porque una cosa muy distinta era haberme imaginado que haber estado allí. De alguna forma me provocó unas sensaciones vividas. Sí, viví unas sensaciones y viví unas impresiones de las piedras, de lo que me rodeaba, que me hizo que cuando volví a leer lo que había escrito no me convenciera. ¿Rectificaste esto? Sí, no, rectifiqué la parte de la que describía esta ciudad. Está claro que no siempre puedes hacer eso, pero creo que es interesante siempre el conocer de lo que estás hablando y aparte de una documentación sobre libros, creo que visitar el lugar y el sentir un poco la atmósfera, el cielo, esto es interesante. Bueno, es que una de las excusas para ser escritor, o una de las ventajas, si hay dinero, es decir, oye, mira, tengo que hacer una novela de la India. Bueno, pues me voy a la India, me voy Eso lo he hecho yo, viajo, porque yo hice lo mismo, me fui a Alejandría, porque una novela, una parte era en Alejandría, me metí en las catacumbas y tal, y cambia totalmente la perspectiva. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, otra pregunta para la mesa en general. Vuestro primer contacto con los zombies, ¿vale? Y luego vuestra peli preferida de zombies. No te creas. El mío, yo lo recuerdo perfectamente. Fue con 8 años y la peli era La Noche de los Muertos Vivientes, la pasaban en La Voz, ¿no? Yo tenía 8 años, yo quería ver esa película y mis padres, con muy buen criterio, pensaron que no era una película adecuada para un crío de 8 años y me dijeron que me fuese para cama. Me fui para cama, ellos se fueron para cama y yo hice lo que haría cualquier crío de 8 años en esa situación. Es decir, cuando se fueron a la cama me levanté, fui al salón, encendí la tele y me vi la peli yo solo. Tuve pesadillas durante 15 días. Lo cual me demostró dos cosas. La primera, que mis padres tenían razón. Y la segunda, que aquello era impresionante y daba muchísimo miedo. Algo se me debió quedar grabado en el subconsciente cuando acabé escribiendo yo pues, novelas en las que salen no muertos. La peli evidentemente es esa, La Noche de los Muertos Vivientes, me parece